Bueno, ayer comentábamos sobre cómo la CIA cree que la guerra y el descontento son una oportunidad, dice, única para captar espías en Rusia, ¿no? Ujú. Ayer decía esta misma organización que ellos creen que pues toda esta situación que se vivió allá con el grupo Wagner y todo este tema, pues está generando una oportunidad para negociar. Tanto que el director de la CIA visitó, ¿verdad? Visitó Ucrania con la idea, William Burns, ¿no? William Burns. Supuestamente visitó, porque es una visita secreta, ¿no? Que se hizo antes Ujú. antes de que el grupo Wagner hiciera esto, Sí, unos ¿verdad? días antes. De hecho, O el sea, mismo William Burns habló despuesito con lo que es su paralelo en Rusia diciéndole, nosotros no tenemos nada que ver, sí, o sea, pero ellos ya sabían, y también la inteligencia de Rusa. Rusia ya sabía que iba a pasar eso, o sea, siempre van adelantados, las inteligencias van muy adelantadas, sobre todo las que son muy fuertes, como la estadounidense, la rusa, ¿Y ya por qué no sabían. hacen nada si ya sabían? ¿Quién sabe? O sea, yo creo que no es tan fácil como que van a hacer ya, a convencer de esta, ¿no? De tener eso. De tener eso. O que lo dejan pasar, pues para Para también. ver qué mugre sale. Sí, yo creo que sí, yo creo que, o sea, los rusos o lo dejaron pasar o lo crearon, una de las dos. Pero bueno, el punto es que William Burns, pues, vio o visitó Ucrania para sentar las bases de lo que podría ser un acuerdo de aquí a final de año. Ujú. Ya empezar a hablar con inteligencia rusa, con inteligencia ucraniana y obviamente empezar a acordar cómo podría ser una realidad sin guerra. O sea, cómo podrías llegar a un acuerdo entre que Ucrania esté contento, Rusia también, o que ninguno esté contento, pero que al menos ya no haya guerra, ¿no? O sea, que digas, bueno, todos pierden, pero ya que se acabe el conflicto. El punto es que se hace esta visita, pero al mismo tiempo ven otra debilidad, porque ese descontento que vieron, y eso sí es real, ¿verdad? O sea, porque lo del show de Wagner yo todavía sigo dudando que sea real, pero lo que sí es real es que se mostró mucho descontento. Mucha gente los dejó pasar como si nada, les aplaudió, o sea, empezó a salir en muchas partes de Rusia, pues gente que apoyaba al Bueno, grupo de hecho Wagner. el día de hoy Igor Girkin habló del tema, dijo que esto va a generar Ujú. más, o sea, que no es como que ya se acabó, bye, ¿no? O No, sea, no, va a no. haber más movimientos por esto. De hecho, por aquí tengo anotado lo que dice el El Igor Igor Girkin. Girkin. Ahorita si quieres lo platicamos porque está bien interesante. O sea, es otro comandante crítico de lo que está pasando en Rusia, y de lo que está haciendo el régimen de Vladimir Putin, básicamente. Pero bueno, yéndonos a lo que dice el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, destaca que el descontento por la guerra de Ucrania proporciona una oportunidad única para captar a los espías en Rusia. Dice, y se ha propuesto aprovecharla. El descontento por la guerra seguirá royendo a los dirigentes rusos más allá de la dieta de propaganda estatal y represión. Esa desafección genera una oportunidad única en una generación para nosotros, para la CIA, para nuestro servicio de inteligencia humano. No vamos a desaprovecharlo. O sea, pues sí, básicamente están diciendo, pues van a captar, van a conectarse con la inteligencia y pues yo me imagino que intentar pasarlo de su lado, ¿no? Exactamente, y el objetivo de Kiev va a ser llegar como a finales de año, este año, Sí. a lo que sería Crimea, a lo que es la frontera con Crimea, y usar esto para negociar con Rusia, no entrar por la fuerza en Crimea y exigir a cambio que Moscú acepte las garantías de seguridad que pueda darle Estados Unidos y sus aliados, incluso el ingreso de la OTAN. Por eso estos últimos días hemos visto a Zelensky muy insistente a la OTAN que necesita que le aseguren que acabando la guerra lo van a dejar ingresar a la OTAN. Sí. De hecho, él dice que no va a ir a la siguiente reunión si no le dan al menos la invitación para que acabando la guerra entre Ucrania. Y se está por verse si las fuerzas ucranianas podrán lograr estos avances, llegar hasta Crimea, contando con el ingente apoyo militar y económico de sus aliados occidentales y a pesar de las fortificaciones, los campos minados que les ha dejado Rusia. Dice es posible que puedan cortar la comunicación por tierra con Crimea
ya sea conquistando el terreno o poniendo al alcance de los HIMARS y otros sistemas de artillería, pero dependerá del nivel de desgaste, que este es un tema súper complicado, porque así como los rusos están cansados, los ucranianos también, además que la diferencia entre esos dos países es que en Ucrania pues están peleando por su país. Pues sí, ¿verdad? por defender su país. Y vamos a una vez a lo que dice Igor Girkin, ¿no? ¿O Sí. falta algo más ahí No, de... ya. Bueno, este ex comandante ruso dice lo siguiente y lo resumimos rápido. Dice, no importa quién inicie la revuelta, ahora nadie resistirá contra la rebelión, nadie en absoluto. No tiene sentido arriesgar la vida defendiendo a un gobierno tan inútil y miserable. Estas fuertes palabras las dice un comandante que pues estuvo apoyando a Vladimir Putin en el 2014 con el tema de Crimea y que ahora pues también se revela. Todavía no con las armas en la calle, pero sí que pues ya manda un mensaje en el que básicamente les dice inútiles, les dice que pues que ahorita cualquiera que se revele le va a funcionar, o sea, están todos así como al acecho de a ver quién da el primer paso para pues rebelarse en ese país. O sea que sí es un tema que me imagino estarán tomando nota pues el régimen de Vladimir Putin en este momento. Exactamente, ¿no? A ver si no se nos cae por la ventana Igor Girkin. Pues ya, no, es que con tantas cosas que ha dicho, y la verdad es que lo tiene bien cuidado. Él tiene una milicia, una pequeña milicia. También. Que no, que yo sepa, no son mercenarios, sino simplemente es un grupo militar que depende de él. No sé cómo subsista, la verdad es que es un tema ahí muy curioso que de repente hay en Rusia que hay grupos militares distintos o paramilitares, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Pues, ¿qué más? Pues ya no. Lo del acceso a los medios ya lo comentamos. Eso lo comentamos ayer. Ayer, ¿verdad? Eso ya lo comentamos. Entonces, pues bueno, yo creo que de este tema, creo que ya, ¿verdad? De este asunto, pues yo creo que es lo más importante. Obviamente están pasando más cosas, pero pues a mí nomás me queda la duda. ¿Dónde está Yevgeny Prigozhin? ¿Dónde está? Por ahí decían que... Perdón, le encantan los medios, le encanta salir, le encanta tomarse la foto aquí, allá. Se tomaba la foto en los lugares más peligrosos de Bakhmut. Y ahora resulta que está tranquilo en Bielorrusia y no se toma la foto. Eso no lo puedo creer yo. O sea, está súper raro. Sí, está súper raro. Ayer se suponía que fue de Minsk a San Petersburgo, o sea, entró a Rusia. Bueno, de hecho, el mismo Igor Girkin dice, ¿cómo es posible que este hombre entre aquí al país que básicamente intentó tirar al gobierno como si nada y no le hace nada? Y bueno, la teoría es que tiene muchos oligarcas, muchas conexiones muy poderosas que todavía lo protegen dentro de Rusia. Y que por eso no se lo han echado. O sea, que puede entrar a Rusia como Juan por su casa, Yevgeny Prigozhin, y nadie hace nada. O sea, como diría Maussan, ¿no? Y nadie hace nada. Bueno, está bien raro el cómo se manejan estas ondas. Y está raro, ¿no? A mí se me hace súper raro que Putin acepte que el que sería su peor enemigo esté viviendo ahí de vecino con el que se supone que es su socio. Su socio casi sirviente. Y que ahora sí, claro. Y que ahora se van a asociar un poquito más, ¿no? O sea, sí está rarísimo. Bien curioso el tema. Vamos a otro asunto importante.